Mire, papi, vamos a hablar de la bofetada más grande que le han dado al pueblo, esa que no se da con la mano, sino con el picheo administrativo. Acho, familia, ustedes se levantan todos los días a sudar la gota gorda, como yo, que sé lo que es limpiar un edificio y dejarlo brillante, para que otros vengan a ensuciarlo con su mediocridad. Vamos a hablar de la gran estafa de la reconstrucción. Nos dicen que Puerto Rico está en obra, que los camiones están en la calle, pero la realidad es que tenemos los bolsillos llenos de promesas y la isla vacía de soluciones. Hoy Hernández Ortiz trajo la lista de la compra, pero una lista de lo que no han comprado, de lo que dejaron en el mostrador, porque según ellos, la burocracia no los deja. Acho, eso me suena a cuento de camino de los malos. Vamos a hablar de los 30 billones de dólares, esa cifra que tiene tantos ceros que a el gruñón se le olvida contarlos. Prepárate, porque vamos a hablar de cómo nos tienen viviendo en el pasado, teniendo el dinero para construir el futuro. Abre los oídos, porque esto que vas a escuchar no es política. Es la radiografía de un sistema que prefiere que el dinero se pierda antes que el pueblo progrese. Compañero Hernández Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. El gobierno del PNP ha recibido en los pasados 10 años el equivalente en fondos federales en cada una de las áreas críticas: energía, acueductos, escuelas, vivienda, transportación. Ha recibido una cantidad histórica, producto del impacto lamentable de los huracanes Irma, María, el huracán Fiona, los terremotos y la pandemia. Nuestra delegación ha estado desde el inicio verificando, haciendo una rendición de cuentas de cuánto dinero ha utilizado el gobierno del PNP en esa asignación millonaria. Estamos hablando que solamente en el tema de reconstrucción a ustedes le han dado 30.000 millones de dólares, 30 billones de dólares. Eso solamente en el aspecto de reconstrucción. ¿Y cuánto ha utilizado el gobierno del PNP en los pasados 10 años? Un 66%. El año pasado, nosotros hicimos ese mismo ejercicio producto de una petición de información que se aprobó por este Senado. Y en ese entonces el gobierno del PNP no había utilizado el 70% de los fondos asignados. En ese momento, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, decía que nosotros estábamos politiqueando con el asunto porque ella apenas había comenzado su gestión. Y no era para menos. En aquel entonces, siendo comisionada residente, ella decía que su gobernador Pedro Pierluisi, de su propio gobierno, no había utilizado eficazmente los fondos y que cuando ella llegara a la gobernación tenía un plan. El primero era eliminar el COR 3 para cortar la burocracia, el segundo era implementar un plan agresivo para utilizar los fondos federales. Porque según ella, ese era el reto grande y en eso ella sabía o estaba lista para gobernar. Pues compañeros, nada más lejos de la verdad. A años y meses de administración del PNP, no del gobierno nuevo, porque ustedes llevan ya 10 años, pero tomando en consideración la administración de Jennifer González, no se han utilizado el 66% de los fondos federales asignados. 66% significa que el gobierno está colgado en la utilización de los fondos federales. Vamos a hacer un desglose por las agencias más críticas. Energía eléctrica, se le asignaron 13.662 millones. Al día de hoy, no han utilizado el 62% de los fondos. El año pasado no habían utilizado el 64%. Eso significa que en apenas un año utilizaron apenas el 2% de esos fondos. En vivienda pública, de 1.5 billones de dólares, han utilizado solamente 105 millones. No han utilizado el 93%.
Mientras esos fondos que se podían ver utilizados para la vivienda, no lo han utilizado. El Departamento del Trabajo no han utilizado el 98.5. En educación no han utilizado el 93% de los fondos. En 10 años, de 2.749 millones, no han utilizado el 93% de los fondos. En acueductos, compañeros y compañeras, el presidente de Acueducto, que ha estado en la palestra pública en ataque directo público con el alcalde de San Juan por la crisis que ustedes tienen en el área metropolitana, y que bienvenidos a Puerto Rico. Es lo que han estado viviendo todos los pueblos de la montaña y los rezagados por ustedes por los pasados años. No han utilizado el 81% de los fondos asignados. De 4.734 millones, no han usado el 81% de los fondos. Compañeros y compañeras, ¿con qué cara visitan la capital federal para pedir más fondos para Puerto Rico cuando ustedes, un gobierno de 10 años que ha recibido la cantidad histórica en fondos federales, han sido insuficientemente capaces de poder accionar para utilizarlos y proyectarse como que pudieran recibir más fondos en esta isla? Así que nosotros vamos a seguir fiscalizando al gobierno para que usen esos fondos en beneficio del país. Esas son mis palabras, señor presidente. Puñeta, vamos a hablar de ese 66% de ineficiencia. Hacho, familia, si yo en mi trabajo dejo el 60% del piso sucio, mañana mismo estoy en la calle buscando PON. Pero en el Capitolio eso se llama gestión de gobierno. Ustedes escucharon lo del Departamento del Trabajo, 98.5% de los fondos sin tocar, mientras la gente hace filas interminables y te dicen que no hay personal o que el sistema colapsó. Acho, lo que colapsó fue la vergüenza. Y miren quién salta rápido al ring, el pastor con corbata, Gregorio Matías, no viene a decir por qué no usaron los chavos. Viene con el libreto de que si no somos Estado, los americanos nos cambian las reglas y nos ponen la muralla. Vamos a hablar claro, eso es pichear la responsabilidad propia para culpar al vecino. Escucha cómo intenta defender lo indefendible con el mismo estribillo de hace 30 años. Señor portavoz. Dios lo bendiga, señor presidente, así me bendiga a mis hermanos senadores. Estuve atento al turno del portavoz del Partido Popular. Cuando lo escucho decir que, según los números que él da, que el 66% de los fondos federales no se han utilizado. Y él da la ecuación de las diferentes agencias. Y cada vez que él daba un número, cada vez que él señalaba de que había una cantidad de dinero que no se podía usar, yo decía, por eso yo lucho por la estadidad. Cada vez que él decía que del 100% nada más se podía usar el 22%, yo decía, por eso tenemos que luchar por la estadidad. Yo creo que el mensaje del compañero del Partido Popular es un mensaje diciéndonos a nosotros, los estadistas, hay que luchar por ser Estado. Porque él nunca va a explicar la razón de eso. Él nunca va a decir que por qué no se dejan utilizar todos los fondos. Nosotros hemos establecido que los fondos que nos dieron para reconstruir a Puerto Rico no se pueden usar por la burocracia federal. Que cada vez que se hacen unos proyectos cambian las reglas. Que cada vez que ponen unos parámetros los cambia el gobierno federal. Y eso ocurre porque Puerto Rico no tiene fuerza política, no puede votar por el presidente, no tiene senadores ni representantes. Quiere decir que cada vez que tú escuchas a un popular o a cualquiera decir que no hemos podido usar los fondos federales, nos están diciendo hay que luchar por ser Estado. Eso es lo que está diciendo el compañero del Partido Popular. Y la razón es clara. No lo dice Gregorio Matías, no lo decimos los partidarios del Partido Nuevo Progresista. El presidente de la nación americana
estuvo en Puerto Rico, en Ponce, y dijo, los culpables de que no se pueda usar todo el dinero que tiene Puerto Rico es la burocracia federal. Cada vez que tú oyes un político tratando de cambiar todo para tratar de hablar mal del Partido Nuevo Progresista, pues vemos que en realidad dicen por ahí que las matemáticas no mienten, pero vemos entonces que los mentirosos utilizan las matemáticas para mentir. Nosotros no hemos podido usar todo el dinero federal, lo decía el cuatrienio pasado, este servidor, y lo repito ahora, es la burocracia federal, porque no tenemos fuerza, porque nos cambian las reglas, porque no tenemos poder político. Por eso los estadistas queremos ser el Estado 51, para tener senadores y representantes que peleen por nosotros, que cuando nos cambian las reglas vayan allí a pelear por nosotros. Ahora no los tenemos. Hay algunos que quieren seguir arrodillados. Hay algunos que buscan otras excusas para decir las razones del por qué no podemos usar el dinero. Es sencillo. Eso no se lo hacen a Boston. Ellos no le cambian las reglas a los de Nueva York. Eso no lo hacen en ninguno de los estados. Pero Puerto Rico, como somos una colonia, una indigna colonia, sin poder político, nos pasan humillando. Y eso es lo que nosotros queremos. Los estadistas no queremos suplicar. Nosotros queremos tener poder, y el poder lo vamos a tener siendo Estado. Así que cada vez que ustedes escuchen que no se ha podido usar el dinero tal, que no se ha podido usar el dinero X, es sencillo. Burocracia federal, que nos cambian las reglas por relajar. Y eso lo estamos diciendo desde el cuatrienio pasado. No importa lo que hayan dicho algunos. Yo he sido consistente estableciendo que yo no tengo que preguntar, yo no tengo que ir lejos para poder establecerlo. El presidente Biden vino aquí en Puerto Rico, el presidente de la nación. No tenemos fuerza para obligarlo. Él dijo lo que sabía. Y el presidente Biden dijo, la razón primordial para que el dinero que se asignó a Puerto Rico para reconstruirlo no se pueda usar es por la burocracia federal. Así que cualquiera que diga otra cosa miente, y nosotros estamos claros. Nosotros podemos cambiar esa historia, logrando ser el Estado 51 de la gran nación americana. Esas son mis palabras, señor presidente. Vamos a hablar del corazón del problema. Papi, no se trata de falta de dinero. Se trata de falta de capacidad analítica y de voluntad. Porque cuando tú tienes el dinero en la cuenta y no sabes cómo sacarlo para arreglar una escuela o para que el agua llegue a los barrios de la montaña, entonces el problema no es Washington. El problema es el que tiene el bolígrafo en la mano aquí en la isla. Acho. Me hierve la sangre pensar en vivienda pública. 93% de los fondos sin usar. Mírenlo bien. Tenemos a miles de familias esperando por un techo digno, esperando por la reconstrucción de sus hogares desde el huracán María. Y estos señores tienen 1.5 billones de dólares y solo han podido gastar 105 millones. Eso no es burocracia, eso es negligencia criminal contra el pobre. Vamos a hablar de la educación, esa que dicen que es el futuro del país, pero dejaron el 93% de los fondos federales sin tocar. Mientras los maestros están pelados y las escuelas se caen en cantos y los nenes no tienen ni libros actualizados. Acho, familia, si esto no es para indignarse, yo no sé qué lo es. Y entonces viene Matías, el hombre que se supone que traiga paz, pero lo que trae es defensa corporativa PAL PNP. Dice que las matemáticas mienten. Acho, vamos a hablar claro. 2 más 2 son 4 aquí y en la China. Si el informe dice que los chavos están ahí y no los usaron, no puedes venir a decir que es que Biden nos cambió las reglas del juego. Papi, si Biden vino a Ponce y dijo que la burocracia era el problema, fue para pichear su propia culpa también, porque entre ellos se lavan las manos. Y nosotros nos quedamos sin agua para lavarnos la cara. Vamos a hablar de acueductos.
81% de los fondos sin usar. Y San Juan se queda seco. Y la montaña lleva años viviendo de los camiones cisterna. Acho, es una falta de respeto. No, papi, eso en el mundo real no funciona. Pero en el Capitolio te lo venden como una victoria del estatus. Me prende la mecha ver cómo se ríen en el hemiciclo, mientras sueltan números de tragedias como si fueran estadísticas de béisbol. Vamos a hablar de la dignidad humana, de tener a los viejos en casas con toldos azules todavía, teniendo los chavos en el banco. Eso no tiene perdón de Dios. Ni por más pastor que seas, Gregorio Matías. La fe sin obras es muerta, y la política sin ejecución es un crimen. Vamos a hablar de la infraestructura crítica. Energía eléctrica, 6.662 millones, y no han usado el 62%. Y tú te preguntas por qué se te va la luz. ¿Por qué se te dañó la nevera ayer? Ahí tienes la respuesta en la cara. Tienen el dinero para arreglar los postes y las plantas, pero prefieren guardarlo. O quizás están esperando a que alguien especial lo maneje. Acho, me huele a pescado, a bombao. Y no es el de la playa, es el del gobierno. Vamos a hablar de la falta de respeto a los alcaldes. Tienen a San Juan y a los pueblos de la montaña en crisis, atacando al presidente de Acueductos. Pero el problema no es solo una persona. Es una cultura del picheo que se ha quedado pegada, como se quedó pegado Juan Óscar Morales leyendo las peticiones. Papi, el reloj sigue corriendo. Y los federales no son tontos. Si tú no usas el dinero, te lo van a quitar. Y después vendrán a decirnos que nos discriminan. No, papi, es que no sabes administrar ni un carrito de hot dogs. Vamos a hablar de la capacidad de este país. Nosotros somos gente trabajadora, gente que sabe hacer mucho con poco, pero miren a estos señores haciendo casi nada con billones. Me da una rabia que no me cabe en el pecho ver a Matías gritando ¡estadidad! Como si la estrella de la bandera fuera a enseñarlos a firmar un contrato municipal. Acho, vamos a hablar claro de nuevo. La ineficiencia no tiene estatus. El picheo no tiene ideología. Es simplemente falta de vergüenza. Míralos bien, bien sentaditos, bien peinaos. Sueltan los datos de los billones como si fueran confeti. Pero vete tú a pedir una rampa para un impedido en una escuela y te dicen que el proceso federal es lento. Mentirosos. El proceso es lento porque ustedes lo quieren lento, porque así mantienen el control de quién coge el contrato y quién se queda mirando desde la orilla. Papi, vamos a hablar de la verdad que quema. Aquí no hay prisa por reconstruir. Aquí hay prisa por politiquear. Hernández Ortiz tiene razón en una cosa. ¿Con qué cara van a pedir más dinero si no han podido gastar ni el depósito que les hicieron? Es como pedir un préstamo para comprar otro carro, cuando tienes el primero sin gomas en el garaje. Acho, familia, esto es una lección de lo que no debe ser un gobierno. Un gobierno que prefiere pelear por las resoluciones antes que resolver el problema de la gente. Vamos a hablar de la falta de rendición de cuentas.
Hacienda y Recursos Naturales picheándole al mismo Senado. Si se lo hacen a ellos, ¿qué te queda a ti? Tú llamas para una beca o para un alivio contributivo y te dejan en espera hasta que se acabe el cuatrienio. Hacho es un sistema de murallas. Murallas que ellos mismos construyen con nuestra ignorancia. Pero el pueblo ya se educó y no nos vamos a comer el cuento del estatus cada vez que se les pierde un peso. Vamos a hablar de la ejecución real. Papi, miren ese 81% de acueductos sin usar. ¿Tú sabes cuántos tubos se pudieron haber cambiado? ¿Cuántas bombas nuevas se pudieron haber instalado para que no te quedes sin agua cada vez que sopla un viento? Pero no, prefieren el picheo legislativo. Acho, me cansa. Me cansa ver el mismo teatro todos los martes y jueves, el gruñón con el martillo, Matías con la oratoria de pastor y el país con el 66% en el limbo. Papi, despierta. Aquí los billones se los está comiendo la polilla administrativa. Y mientras tanto, tú sigues con el mismo boquete frente a tu casa. Vamos a hablar claro por última vez en este. El dinero está ahí. La necesidad está ahí. Lo que no está ahí es el compromiso con el trabajador. Hacho, familia, abran los ojos de par en par, porque lo que viene ahora es la disección de cómo nos mienten, incluso con los papeles en la mano. Hacho, vamos a hablar de lo que duele de verdad, porque cuando tú ves ese 93% de educación sin tocar, tú no estás viendo números, tú estás viendo el futuro de nuestros nenes en una caja de cartón. Vamos a hablar de lo que significa tener billones guardados, mientras las escuelas parecen cárceles abandonadas, escaleras que se caen, techos que filtran, y el pastor con corbata, Gregorio Matías, diciendo que la culpa es de la burocracia federal. Papi, vamos a hablar claro de nuevo. Si tú no tienes la capacidad de escribir un plan de trabajo decente, los federales no te van a soltar ni un peso prieto. Y eso no es culpa del estatus. Eso es culpa de que los que están allí sentados no saben lo que es trabajar de verdad bajo presión. Acho, me imagino yo en mi turno de custodia, diciéndole a mi jefe que no limpié el salón porque el proceso de la escoba es muy lento. ¿Tú sabes lo que me va a decir? Bebo, coge tu bulto y vete pa' tu casa. Pero en el Capitolio, a esa gente les pagamos dietas, les pagamos carro, chofer y aire acondicionado, para que nos digan que la cosa está difícil. Hacho, vamos a hablar de la falta de respeto a la inteligencia del pueblo. Miren otra vez en ese video, chanteando números de resoluciones como si estuviera en una competencia de improvisación, petición tal, resolución tal, Hacienda no contesta. Hacho, es un desplante en la cara de la democracia, que una agencia del mismo gobierno le pichee al Senado que los supervisa. Eso lo que demuestra es que allí mandan los jefes de agencia, y que el Senado es solo un escenario para que ellos hagan su teatro. Vamos a hablar de la transparencia de cristal ahumado, porque nadie puede ver lo que hay adentro. El gruñón, Rivera Schatz, tratando de poner orden con el martillo, diciendo que va a segregar la información para que Hacienda suelte el bofe. Pero familia, vamos a hablar de la realidad de la calle, mientras ellos pelean por ver quién tiene la razón legal. Tú sigues esperando por ese alivio que nunca llega. Sigues esperando que el Departamento del Trabajo te conteste el teléfono
esa misma agencia que tiene el 98.5% de los fondos federales cogiendo polvo. Acho, es que me hierve la sangre. Vamos a hablar de la desconexión total. Gregorio Matías dice que somos ciudadanos de segunda. Papi, el que nos trata como ciudadanos de segunda eres tú. Cuando permites que los fondos de vivienda pública se queden en 1.5 billones, sin que se mueva un bloque, sin que se pinte una pared, sin que un veterano o una madre soltera tengan un techo seguro, eso no es culpa de Washington. Eso es falta de pantalones aquí mismo en San Juan. Vamos a hablar de la mentira del plan de reconstrucción. Ustedes ven esos letreros amarillos por toda la isla, esos que cuestan miles de dólares solo por el arte y el poste. Aquí se construye con fondos federales. Papi, vamos a hablar claro. Eso es un monumento a la ineficiencia, porque el letrero está ahí, pero la obra no camina. 66% de ineficiencia. Eso significa que de cada 3 cosas que prometen, solo una medio la intentan. Acho, familia. Me pongo a pensar en la gente de la montaña, esos que Hernández Ortiz menciona. Gente que tiene que recoger agua de lluvia porque Acueductos no tiene la capacidad analítica de arreglar una bomba. Y tienen el 81% de los chavos en la mano. Tú sabes cuántos filtros, cuántos tanques, cuánta tubería se compra con eso. Pero prefieren dejar que el dinero caduque. Prefieren que se pierda antes que dárselo a los municipios para que ellos resuelvan. Vamos a hablar del miedo al poder local. No le quieren dar los chavos a los alcaldes porque entonces pierden el control político. Prefieren centralizar la miseria para después repartirla en funditas con el logo del partido cuando vengan las elecciones. Acho, papi, se les ve la costura. Vamos a hablar de la energía eléctrica. FEMA puso los billones y el 62% sigue ahí, sin usarse, mientras el sistema se cae a pedazos cada vez que cae un aguacero de 10 minutos. Y tú me vas a decir que la culpa es de los federales. No, papi. Los federales son exigentes. Claro que sí. Te piden facturas, te piden planes, te piden que no te robes el dinero. Y parece que esa última parte es la que más trabajo les cuesta cumplir. Vamos a hablar de la dignidad de este pueblo. Nosotros no somos mendigos, nosotros somos trabajadores. Y lo único que pedimos es que el dinero que es para Puerto Rico se quede en Puerto Rico. Pero se queda en las cuentas, generando intereses que nadie sabe dónde terminan. Miren a Gregorio Matías, diciendo que las matemáticas del informe están mal. Acho, vamos a hablar de la negación de la realidad. Cuando la verdad te golpea en la cara, lo más fácil es atacar al que trae el mensaje. Ese informe es político, ese informe miente, pero la pluma de tu casa no miente. La factura de la luz no miente. Y el techo de toldo azul de tu vecina tampoco miente. Vamos a hablar de la vergüenza ajena que da ver ese hemiciclo. Unos tirando la piedra y otros escondiendo la mano. Hernández Ortiz dice que tienen 30 billones. Y Matías contesta con el Plan Tennessee. ¿Qué tiene que ver la velocidad de la reconstrucción con el estatus en este momento? Si hoy fuéramos Estado, ¿tú crees que esos mismos administradores serían más listos? No, papi. Serían los mismos ineficientes, pero con una bandera diferente en el escritorio. Vamos a hablar de la capacidad analítica o la falta de ella. Si tú no sabes administrar una casa, no vas a saber administrar un palacio.
Y estos señores han demostrado que se les quema el arroz hasta con la receta en la mano. Acho, me da una pena inmensa ver cómo se nos va la vida esperando por una firma. Vamos a hablar de la burocracia asesina, esa que hace que un permiso de construcción para una escuela tarde 3 años. ¿Tú sabes cuántos nenes se graduaron sin ver su escuela arreglada? Toda su vida escolar bajo un toldo o en un salón prestado, teniendo el 93% del dinero en la cuenta del banco. Eso no tiene nombre, familia. Eso es un pecado social. Y lo peor es que se ríen, se burlan entre ellos, se tiran pullas, mientras el país se desangra en el éxodo. Vamos a hablar de por qué la gente se va. No se van porque no quieran a su isla, se van porque están hartos de que les picheen la existencia, hartos de que el dinero esté ahí, pero para ellos no hay nada. Acho, papi, vamos a hablar de la esperanza que nos queda. La esperanza es que el pueblo ya no se traga el cuento, ya no nos conformamos con el estamos trabajando. Queremos ver el cemento, queremos ver la luz prendida, queremos ver el agua corriendo por la tubería de metal, no por el camión de agua de la alcaldía. Miren a El Pastor una vez más. Ese clip es la metáfora perfecta de este gobierno. Él habla y habla, lee y lee. Pero las agencias no escuchan. Están en el picheo legislativo total. Vamos a hablar de la falta de garras del Senado. Si Hacienda no te contesta, ciérrale la cuenta. Si Recursos Naturales te ignora, cámbiale al secretario. Pero no, prefieren el litigio en el tribunal. Prefieren gastar más dinero de nosotros en abogados, para que un juez les diga lo que ya saben, que tienen que trabajar. Acho, familia, vamos a hablar de la conclusión de todo este circo. Tenemos una isla rica en recursos federales, pero pobre en ejecución administrativa. Tenemos políticos que son maestros de la oratoria, pero estudiantes fracasados en la gerencia. Vamos a hablar de lo que viene. Viene un despertar, porque la sed no se quita con discursos de estatus y la oscuridad no se alumbra con letreros amarillos de reconstrucción. Mire, papi, como custodia que soy, yo voy a seguir limpiando mi área. Voy a seguir dejando mi espacio brillante para que los nenes tengan un lugar digno. Pero a estos señores del Capitolio les hace falta una limpieza profunda, no con agua y jabón, sino con votos y conciencia. Vamos a hablar claro por última vez hoy. Puerto Rico tiene los billones. Puerto Rico tiene la gente. Lo único que nos falta es un gobierno que se deje de picheos y se ponga a trabajar como lo haces tú y como lo hago yo. Dime tú ahora en los comentarios, ¿tú crees que Biden tiene la culpa de que no usen el 98% del dinero del trabajo? ¿O crees que es hora de que alguien asuma la responsabilidad aquí en la isla? Vamos a hablar de la verdad, aunque pique. Porque el silencio solo ayuda al que te quiere pichear la vida. Acho, familia, abran los ojos de par en par. Zumba, el bebo real.